Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a un desastre con las pensiones. Sí, el gobierno del cambio anunció cómo será su reforma pensional y todos los temores han sido confirmados. Este fue el comunicado del Ministerio del Trabajo. La reforma propuesta que se discutirá en este espacio tripartito se basará en 3 pilares. El pilar solidario, con una renta básica correspondiente a medio salario mínimo legal vigente y que cobijará a las personas que no alcanzan a obtener una pensión. El contributivo para las personas que devengan hasta 4 salarios mínimos y harán sus aportes obligatorios al régimen de prima media administrado por Colpensiones. Y el tercer pilar, para personas que tienen ingresos por encima de los 4 salarios mínimos que hacen aportes adicionales al régimen de ahorro individual de las administradoras de fondos de pensiones y de cesantías. La reforma está pensada en la solidaridad y como enfoque en los derechos, no en la rentabilidad económica, en donde la dignidad del adulto mayor debe ser protegida por el sistema dándole un ingreso solidario y universal a la población. No se sorprendan porque el entonces candidato Gustavo Petro ya había advertido que era lo que quería hacer durante la campaña. Estas fueron sus palabras en un debate de candidatos en la revista Semana y el periódico El Tiempo. Bono pensional, 500.000 pesos mensuales, medio salario mínimo, para 3 millones de personas. ¿Cuánto vale en un año? 18 billones de pesos. ¿De dónde sale esa plata? De una reforma al sistema pensional. La plata ya está, no se necesita más, no se necesita imprimir, se necesita cambiar su distribución. La reforma del sistema pensional, ¿en qué consiste? En un sistema de pilares. Lo propone el Banco Mundial. Se aplica en Uruguay y en otros países del mundo. ¿Cómo se hace? En lugar de tener fondos privados de pensiones con cotizaciones para ahorro individual administradas al 30% que cobran en un banco, usted manda esa plata a un fondo público, Colpensiones. Con esa plata se paga inmediatamente las actuales pensiones que hoy está pagando el Estado. Entonces liberas al Estado de 18 billones de pesos anuales en el presupuesto. Y al liberarlos los gasta en los viejos y en las viejas, no en el banquero, sino en los viejos y en las viejas que hoy no tienen pensión. Ahí tiene la fuente de financiación. O sea, vas a nacionalizar el ahorro de los colombianos. Es que usted cree que la cotización que crea la ley, que es un parafiscal, que es lo mismo que en salud, que con las EPS, que es lo mismo que con el fondo ganadero, ¿no es dinero público? Es dinero público, mi amigo. La reforma pensional estará a cargo de la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, otra activista de extrema izquierda, fan de Hugo Chávez. Nosotros, que aquí estuvieran las ideas de Chávez, de Evo, de Rafael Correa y de todos los que están construyendo patrias soberanas e independientes. Que no ha tenido problema en decir que los empresarios son tacaños y que muy poco conocimiento tiene sobre la técnica. Mejor dicho, salió al ruedo otra ministra con objetivo de deconstrucción de la economía, así como Irene Vélez, que está enfocada en acabar con la industria minero-energética, y Carolina Corcho, encargada de la crisis en la salud. Las reacciones a la reforma pensional no se hicieron esperar. Esto dijo el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, en su cuenta de Twitter. Terrible pensional, traslada 85% de las cotizaciones al régimen público, seca las AFP y el mercado de capitales, se gasta ese ahorro en subsidios, aumenta el déficit del sistema y su efecto fiscal, pues no hacen cambios paramétricos que reduzcan el déficit. Desastre mayúsculo. El analista financiero Julio Iglesias dijo que el gobierno nacional, concretando su propuesta de campaña, presenta una reforma pensional que tendrá como resultado, si es aprobada por el Congreso, esencialmente el fin del régimen de ahorro individual con solidaridad y la creación de un sistema pensional basado en el reparto, en el régimen piramidal que administra Colpensiones. Esto tiene muchas consecuencias en diversos ámbitos. Una de ellas es que los más perjudicados por esta idea sean los trabajadores de menores ingresos, porque actualmente
en el RAIS, en el régimen que administran los fondos de pensiones privados, esos trabajadores que ganan un salario mínimo o algo muy parecido a un salario mínimo se pensionan con 3 años menos de cotizaciones que en Colpensiones, con 1.150 semanas versus las 1.300 como mínimo que exige Colpensiones. Por lo tanto, es una reforma esencialmente antisocial en el sentido de que perjudica y desmejora las condiciones pensionales para millones de personas. El representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, dijo que la reforma pensional de Gustavo Petro implica la argentinización de nuestro sistema. Se drenará una de las principales formas de ahorro del país y Colpensiones, entregada a un político del Polo Democrático, manejará el 92% de los aportes del sistema, de mal en peor. El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, estuvo aquí en Vicky en Semana y esto dijo sobre la reforma de pensiones. Lo cierto es que lo que tenemos es un sistema en donde la gente tiene sus ahorros asegurados, son suyos y el gobierno se los quita y se los gasta. Y le dice que en el futuro va a conseguir plata para pagarle la pensión, pero eso no es tampoco muy seguro. Ha habido muchos países donde hay unos problemas financieros gigantescos y después no hay con qué pagarle la pensión. Sería bueno más bien que si queremos darle una pensión a los adultos mayores, que es muy bueno, entonces que busquemos recursos de impuestos, recursos financieros. El artículo 58 de la Constitución de 1991 establece el siguiente derecho. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Pues bien, el ahorro es una expresión de la propiedad privada y por ende, los ahorros de 18 millones de colombianos que decidieron de manera libre y voluntaria ahorrar en un fondo privado de pensión son los dueños de sus ahorros y no la nación y ni mucho menos ningún presidente de la República. Pero además vivimos en una democracia cuyo pilar fundamental es el derecho a poder tomar decisiones libres. Con esta reforma, los ciudadanos que ganan menos de 4 salarios mínimos legales ya no podrán hacer uso de la libertad de elección, sino que tendrán que hacer lo que obliga al gobierno, que es ahorrar en Colpensiones. Lo que está por suceder es aplicar el modelo de confiscar los ahorros de las personas, así como sucedió en Argentina, y que dejó sin pensiones y en la extrema pobreza a millones de ciudadanos. Y en cambio sí enriqueció a los políticos como la semidictadora Cristina Fernández de Kirchner. Esta reforma establece, según un principio de solidaridad invocado por la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, las personas que han ahorrado toda su vida para garantizar que su futura vejez sea digna, ahora sus ahorros del futuro serán usados en el presente para gastarlos en subsidios en otras personas. Ministra de Trabajo Gloria Ramírez, esta reforma pensional le va a expropiar los ahorros de toda la vida a 18 millones de colombianos. ¿De dónde va a sacar la plata para responder lo que se van a gastar? ¿La Constitución de 1991 le sirve o no al gobierno del cambio? El propósito final será acabar con los fondos privados de pensiones. Y una pregunta final para usted que está viendo el control en este momento y que está aportando sus pensiones a Colpensiones o a un fondo privado. ¿Estaría tranquilo entregándole los ahorros de toda su vida a políticos para que administren su dinero? ¿A una Piedad Córdoba, a un Roy Barreras o al político de toda la vida que tienen en Colpensiones hoy en día dirigiéndolo como Jaime Duzán? Es que casi que con esta reforma están obligando a la gente a que tienen que confiar sí o sí en los políticos. Habráse visto.